Desde hace más de una década, los entornos urbanos albergan a la mayoría de la población mundial. El flujo de población hacia las ciudades sigue aumentando. Estos núcleos se han convertido en auténticos pozos de energía, donde la aplicación de criterios de eficiencia energética es fundamental. El futuro pasa precisamente por la eficiencia energética y apostar por ciudades inteligentes que combinen, además de esa eficiencia, la protección del medio ambiente y la rentabilidad económica. En España aún hay mucho terreno por delante para lograr estos objetivos. De hecho, se estima que tendremos que invertir más del doble de lo previsto hasta el 2030 para disminuir nuestro consumo de energía. Esta situación abre un interesante panorama laboral durante los próximos años para los técnicos especializados en eficiencia energética. En este programa vamos a hablar de la eficiencia energética como salida laboral y cómo se puede trabajar para las ciudades inteligentes. Para ello nos acompaña el director de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio. Bienvenido. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre la eficiencia energética. Es un programa más de los muchos que hemos hecho de eficiencia energética, pero hoy le vamos a poner esa coletilla que ya se ha dicho en el título de como salida profesional. Quizá para empezar a hacer un pequeño resumen. Siempre cuando hablamos en los programas de la UNED, al menos yo, siempre animo a los que nos escuchan, a ustedes, a nuestros alumnos o a personas que caen dentro de nuestros programas, a que entren en Canal UNED, que es el repositorio institucional donde tenemos grabados y donde están depositados todos los programas que hay. Y entonces por eso yo les animo a que entren en este tema de la eficiencia energética, porque hemos hecho bastantes. Desde hablar de ciudades sostenibles, de ciudades inteligentes, que una de sus definiciones es que sean sostenibles, hasta el sector eléctrico, de la demanda, los grandes consumidores frente a los pequeños consumidores, la regulación del sector eléctrico. Hemos hablado de vehículos eléctricos como esa solución que tenemos en este futuro a medio plazo y que evidentemente nos van a llegar, de energías renovables, de la formación que hacemos dentro de los programas de formación permanente de la UNED, dentro de esto de eficiencia energética, que quedan más en mi área. Y entonces por eso les animo y vamos a ello, si les parece. Cuando se habla de estos temas de eficiencia energética se termina hablando siempre de las ciudades inteligentes como solución al problema. ¿Nos podría definir de una forma más sencilla este concepto? Como un poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo primero es definir que de esta forma, una forma sencilla, que es las ciudades inteligentes. Hoy en día se oye hablar mucho de ciudades inteligentes, de redes eléctricas inteligentes, incluso de servicios inteligentes por Internet. Es decir, los navegadores con los que nos movemos en los coches cada vez son más listos, o simplemente cuando consultamos en Internet alguna cosa vemos que la publicidad que nos sale ya no es una publicidad genérica, sino va muy orientado a cosas que hemos consultado los días antes. Es decir, que esa inteligencia se está aplicando ya a muchas cosas. Esa palabra de inteligencia lleva asociada a la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en lo que es la monitorización, es decir, en ver lo que está ocurriendo, la gestión, cómo se gestiona, el control y, por último, la toma de decisiones en ese entorno o en esa actividad que ha llegado. Por eso, en lo que se refiere a las ciudades inteligentes, una ciudad inteligente es una ciudad en la que se aprovechan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y cualquier otro adelanto técnico para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la ciudad y aumentar la eficiencia en los procesos y servicios urbanos pero con la condición de que sean sostenibles. Y en ese sentido yo creo que es importante que recordemos la definición de sostenible, porque hay a veces la tendencia de decir, pues la mejor forma de ahorrar es no consumir. Pues hombre, evidentemente, pero tampoco vamos a volver a la Edad Media. Es decir, la definición de sostenible es que tiene que ser un uso de los recursos sin perder confort, sin perder la calidad que tenemos ahora. No podemos renunciar a nuestra calidad de vida, pero hacerlo de tal manera que no hipotequemos a las generaciones futuras. Es decir, que utilicemos únicamente los recursos que tenemos nosotros ahora disponibles y aquellos recursos que en el periodo de una generación pueden ser renovados por el sistema, por la Tierra. Entonces, esa es la idea de sostenible. Por eso,
La idea esta de ciudades inteligentes, aunque ahora vamos a hablar desde el punto de vista de eficiencia energética, va mucho más allá de lo que es la energía. Y, por ejemplo, casi sería entender la ciudad como una especie de ser vivo que tiene una capacidad propia de actuar. En ese sentido, pues por ejemplo, las ciudades inteligentes, por un lado está la eficiencia energética, de la que vamos a hablar ahora, pero están todos los temas de regulación y gestión del tráfico, pues saber en cada momento dónde hay más congestiones por obras, por un atasco, por un accidente, y que de forma en tiempo real se le pueda comunicar a las personas para que puedan tomar sus decisiones, o incluso a los propios sistemas que gestionan ese tráfico, semáforos, es decir, que se puedan de alguna manera autorregular y autorreconfigurar para asumir esos problemas que está habiendo, temas de suministro eléctrico y de suministro de aguas, temas de gestión de residuos, el cómo utilizar o cómo hacer esa recogida de residuos y aprovecharlo, es decir, que simplemente no sea un tema de reciclaje, temas de urbanismos en general, cómo gestionar los espacios pues para minimizar, por ejemplo, el tema de desplazamientos, temas sociológicos, es decir, es muy importante en una ciudad inteligente que sus usuarios, que los que viven en la ciudad sepan cómo utilizar esa inteligencia e interactuar con la ciudad y con el resto de personas. Por eso es importante que se tenga en cuenta que la idea no solamente es hablar de algo tecnológico, sino que es de todos los aspectos que están asociados a la ciudad y de cómo se gestiona y cómo interactúan entre ellos. Y hoy vamos a hablar de la energía. Entonces, como vamos a hablar de la energía, quizá únicamente dar una serie de datos que están por ahí para que veamos la importancia que tiene la eficiencia energética en las ciudades. Por ejemplo, desde hace, las migraciones que hay desde el mundo rural al mundo urbano son bien conocidas, pero desde hace 10 años, es decir, desde el año 2005 o 2006, en aquel momento se cruzaron las curvas o las rectas de donde vivimos cada uno. Y desde ese momento, es decir, hace 10 años, ya más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades, en núcleos urbanos, en ciudades. Estas ciudades consumen prácticamente el 75% de la energía, es decir, 3/4 de la energía que se consume en las ciudades. En las industrias que hay en esas ciudades. El 80% de las emisiones de CO2 de alguna manera están debidas a las ciudades. La generación de basura es enorme. Hay un número, pero es difícil ver este número. Se estima que en las ciudades se generan de 7.000 a 10.000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. La aglomeración, este flujo constante, hace que muchos de los servicios que entendemos básicos en muchas ciudades, sobre todo en ciudades del tercer mundo, no se pueden garantizar. Es decir, cosas como los problemas asociados a la gestión de residuos o el suministro de agua potable o conseguir que el agua no se contamine por esta deficiente gestión de residuos, está ocurriendo en las ciudades urbanas. Es decir, que se puede actuar de muchas maneras. Pero todo esto necesita energía. Entonces, uno de los problemas que tienen las ciudades es que son claramente energéticamente dependientes. Es decir, es lo que se denomina sumideros o pozos de energía. Es decir, consumimos muchísimo más de la energía que se pueda generar en las ciudades. Por eso, desde el punto de vista de lo que estamos hablando hoy, o lo que vamos a hablar hoy, de la eficiencia energética, digamos que hay 4 actuaciones en estos entornos de las ciudades. Uno es minimizar el consumo y el coste de la energía. Otro sería asegurar el abastecimiento de la energía, de los distintos tipos de energías, tanto primarias como ya energías procesadas como la electricidad. El disminuir las emisiones de gases de efectos invernadero y gases contaminantes, y la gestión y el reciclado de residuos. Todo esto tiene mucho que ver con la energía, y cuando se habla de ciudades sostenibles, de ciudades inteligentes o de eficiencia energética, hay que incidir en estos 4 puntos. ¿Y a quién le corresponde la iniciativa de liderar este paso adelante que supone la eficiencia energética? Hasta ahora se hablaba y se decía que cada uno teníamos una responsabilidad. Evidentemente, esto es la responsabilidad de todos, y esa frase de que granito a granito, pues yo creo que es muy aplicable en este caso. Pero creo que es un error el pensar que el problema se va
a solucionar por la acumulación de pequeñas decisiones individuales de cada uno. Es decir, hay que invertir mucho dinero, pero somos tantos los que vivimos en las ciudades que la inversión per cápita a veces es tan sumamente baja que no merece, si no tienes conciencia, si no nos concienciamos no tiene sentido. Es decir, que a lo mejor te digan que, no sé, en el caso de un electrodoméstico, que con una lavadora que sea térmicamente eficiente te vas a ahorrar al año 50, 100 euros, pues a lo mejor dices, pues mira, pues es que no me merece la pena. Pero claro, 100 euros de cada uno y el ahorro pequeñito que cada uno hacemos es lo que al final hace que los números salgan grandes. Por eso yo creo que, como he dicho, que no se debe pensar que la iniciativa o que a donde lleguemos sea el resultado de las actuaciones individuales. Yo creo que, siendo una opción de todos, tiene que abordarse por todo el mundo, evidentemente, y que, por tanto, el liderazgo o la guía debe estar llevado por las instituciones, por los poderes públicos. En ese sentido, bueno, más o menos los políticos lo entienden así. Yo creo que es lo correcto. Podemos estar en desacuerdo, más de acuerdo, más en desacuerdo en la línea o en lo que en cada momento se priorice como más importante, pero corresponde, digamos, a quien dirige el país, o la comunidad o los ayuntamientos, es decir, a nuestros dirigentes políticos. En España tenemos para este objetivo de la eficiencia energética el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética para el periodo que va del 2014 al 2020. Y en ese plan se establecen los criterios, los objetivos que hay que cumplir para llegar a ese ahorro y esa eficiencia que se establece en la Directiva Europea de Eficiencia. Es importante decir que en esa Directiva Europea de Eficiencia se indica que la mitad del esfuerzo de ahorro energético que se tiene que hacer en las industrias. Y recordemos, somos ingenieros industriales, es decir, de alguna manera a nosotros nos va a tocar. Y cuando pensamos en industrias, también todo el mundo piensa en las grandes industrias, en los grandes consumidores de energía o que tienen los procesos que son grandes consumidores de energía, y evidentemente ahí con pequeñas mejoras se pueden conseguir grandes ahorros. Pero tenemos que tener muy en cuenta que en nuestro país e incluso en nuestro entorno la mayor parte de las empresas son pequeñas y medianas empresas, es decir, pymes, y esas son la gran mayoría de las empresas. Por eso, esa labor individual que antes decíamos de los individuos, que se tiene que hacer, también lo tienen que hacer las pequeñas y medianas empresas. Es decir, hay pequeños talleres, pequeñas empresas que no pueden pensar, decir, bueno, yo es que consumo tampoco, ¿qué voy a hacer en el global general? Van a hacer poco, pero son tantas que esos pocos al final van a ser mucho. El Ministerio de Industria y el IDAE, que recordemos las siglas de IDAE, es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, están actualmente coordinando una serie de planes, de proyectos y de programas destinados a una serie de objetivos. ¿Y cuáles serían, profesor Carpio, esos objetivos? Por citar algunos, por ejemplo, existen ayudas directas para la reducción del consumo energético y de las emisiones de gases de contaminantes y de gases efectos invernaderos orientados a empresas. Es decir, ayudas para ese tipo de reducción en el consumo y de las emisiones. También otra de las líneas de actuación es la reducción del consumo de energía en el ciclo del agua. El agua, evidentemente, es uno de los servicios necesarios para vivir y para cualquier proceso industrial. Pues es todo lo que es la gestión del agua, desde el aprovisionamiento y en pozos o pantanos, incluso ya mucho más si se hace con desaladoras, las conducciones, las pérdidas, los tratamientos, la distribución y luego el tratamiento posterior del agua, de las aguas residuales. Todo eso es un proceso, un ciclo, como se llama, pues va desde la captación hasta el reciclaje final, que es altamente consumidor de energía. Otro tema en el que se va a trabajar en estos años, del 14 al 20, es la eficiencia energética en el sector ferroviario. España ahora mismo ha desarrollado una política ferroviaria, y sobre todo en alta velocidad, y que es muy consumidora de energía. Entonces, por ejemplo, se tienen que mejorar las máquinas, los trenes. Y hay un aspecto que es muy importante, que es la recuperación de la energía en la frenada. Nuestros alumnos que han estudiado máquinas eléctricas saben que cuando una máquina eléctrica está en el régimen de freno, devuelve a la red energía. Bueno, pues ¿por qué esa energía no la aprovechamos que se está haciendo para recuperarla y poder utilizarla en otras cosas?
siempre con las formas de almacenamiento que hay, pero hay momentos en los que se puede recuperar. Iluminación de túneles, estaciones, aparcamientos. Hay muchísimas estaciones que tienen sus aparcamientos, sus andenes. ¿Cómo optimizar? Y no pensemos solamente en los trenes, digamos, de Renfe, es decir, de cercanías o de larga distancia, también a corta distancia, es decir, todo lo que es en las grandes ciudades, el transporte suburbano, el metro, pues también consume mucha energía y es el típico ejemplo en los que son máquinas eléctricas que están constantemente, son eléctricas, que están constantemente acelerando y frenando. Cuando frenan, se puede recuperar energía. Pues bueno, pues ahí se está también incidiendo. Otro tema clásico, recurrente y en el que hay que entrar de forma importante es la rehabilitación energética de los edificios. Cerramientos, materiales, la construcción es pues es la que tenemos. El Código Técnico de la Edificación, muchos ayuntamientos nos están obligando a los usuarios, tanto de oficinas hasta de las viviendas particulares, a pasar inspecciones técnicas. Pues bueno, pues ahí habrá que utilizar y habrá que en esas revisiones no solamente ver temas estructurales, sino temas de eficiencia energética, de no perder energía a través de fundamentalmente, donde se pide fundamentalmente son los cerramientos, tanto las ventanas como los materiales de construcción. Y ahí se puede poner muchísimas cosas, como por ejemplo también construcciones o rehabilitaciones con criterios bioclimáticos, es decir, aprovechar las horas de sol, las estaciones de años en las que hay más sol o cuando no conviene que sea el sol, como por ejemplo en verano. Están, por ejemplo, el tema de los tejados verdes. Tenemos una gran superficie expuesta al sol que puede protegerse y puede hacer que se disminuya la temperatura en el interior de edificios mediante tejados verdes, es decir, tejados que tengan una capa vegetal de protección o directamente que puedan estar protegidos y sustituidos las terrazas, los techos por instalaciones fotovoltaicas. Y ahí hablaríamos de autoconsumo, que eso, si quieres, lo hablamos luego, pero eso da para bastante, porque es uno de los problemas que tenemos personalmente, creo que en este país. El alumbrado exterior. Yo casi le diría a los que nos están escuchando que si han viajado en avión por la noche, nuestro país es que parece una verbena. Se ve muchísima luz. Pues ahí también se puede cambiar, ir a iluminación exterior con luminarias energéticamente eficientes, ir a controlar que no esté siempre todo encendido según las necesidades de las horas y que no sean horas estacionales, sino que incluso se pueda saber según cómo esté el tiempo, pues que hay que utilizarla antes o después. Es decir, que esto da para mucho. Y casi por último punto, también otro claro y recurrente, que es la eficiencia en los medios de transporte. Es decir, tenemos que ir a coches, autobuses, a medios de transporte que sean cada vez que consuman menos, que tengan motores más eficientes, que contaminen menos, especialmente los óxidos de nitrógeno, que de forma tan perversa, digamos, nos estamos poniendo ahora. Es decir, por ejemplo, personalmente me parece muy triste que muchos ayuntamientos, y entre ellos el de Madrid, estén limitando la movilidad del personal por el tema de contaminación, que está bien, pero sin embargo luego ves pues algún tipo de coche municipal que cuando acelera te suelta una cantidad de humo por abajo, o de autobuses que dices, oiga, es que casi el acelerón de este autobús equivale más que 20 coches todos juntos. Es decir, si hay que tomar medidas y sobre todo cuando son restrictivas, se tendrán que hacer de forma lógica y no para perjudicar a uno y obviar lo que están haciendo otros. El vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico evidentemente es una cosa que vamos a tener sí o sí, y sobre todo en las ciudades, pero no se puede pretender que el vehículo eléctrico vaya a costa de la iniciativa privada. Es decir, personalmente pienso que primero tendrían que ser las flotas, y ahí un buen ejemplo han sido los taxis que se han reconvertido y todos los taxis que se han puesto de vehículos híbridos, que son vehículos que tienen un motor de gasolina, pero también tienen un motor eléctrico y van combinando los dos para estar siempre en el punto de mayor eficiencia del motor de combustión. Muchos servicios municipales o estatales, correos, es decir, muchas furgonetas, cosas que se tienen que mover. ¿Por qué no hacerlo eléctrico? Y son eso, las instituciones las que deben dar ese primer paso y no esperar que seamos los usuarios. Como ves, pues hay muchísimos temas en los que se tiene que actuar. Como ha indicado, no parece que las trabas y limitaciones legales que se están poniendo en España al autoconsumo y a la mayor inclusión de las energías renovables ayuden mucho a estos objetivos, ¿no le parece? Quizá he adelantado lo del autoconsumo.
La verdad es que es para los técnicos y para los ingenieros, y yo que soy ingeniero eléctrico, es muy difícil entender las trabas que se están poniendo en este país a la inclusión de las energías renovables en la generación de energía eléctrica, sobre todo cuando en otros países de nuestro entorno no es que se les ponga trabas, es que se están hasta potenciando y pidiendo e incentivando este uso. Hay un tema que se llama autoconsumo o incluso balance cero, que es el decir, bueno, yo puedo también ser un generador, poner una pequeña instalación fotovoltaica en el techo de mi casa, o si tengo esta instalación, lo que no consuma o venderlo o entregarlo a la red, pero luego hacer una especie de balance que cuando consuma en realidad se esté pagando por la diferencia entre lo que consumo y he generado. Esto aquí, pues bueno, pues prácticamente no se ha prohibido, pero se han puesto tantas trabas económicas y administrativas que es prácticamente una entelequia que no se puede hacer. Entonces se argumentan problemas técnicos, problemas en el sentido de que ahora la generación está muy distribuida, muy dispersa y es difícil de controlar esa generación y la calidad que va a haber en la red, y otros económicos. Se habla de que las compañías eléctricas pues tienen que hacer sus inversiones para poner la red de distribución que, digamos, sería utilizada por los que producen. Evidentemente son problemas técnicos y económicos, pero en esta vida ha habido muchos problemas, pero son problemas que no son irresolubles. Para eso estamos los técnicos. Busquemos las soluciones para resolver estos problemas técnicos y económicos, pero sobre todo lo que hay que hacer es arreglar, ver cuáles son los problemas, solucionarlos, porque lo que sí que no podemos perder claramente es la posibilidad de ese recurso que gracias a Dios tenemos en este país, que es el sol, el viento, pero sobre todo el sol, que es lo tenemos, no podemos por unos problemas o unos argumentos, mejor dicho, casi son argumentos más que problemas técnicos y económicos, limitar y cerrarnos esa vía. ¿Y cuál es el futuro en este campo de la eficiencia energética? ¿Podrán trabajar en él nuestros estudiantes? Datos, por dar unos datos. El consumo de energía en España desde el año 2000 ha disminuido una media del 1,6% anual y esa disminución ha sido superior a la que ha habido en la Unión Europea, que ha sido del 1,3%. ¿Algo ha tenido que ver la crisis? Posiblemente. La crisis económica que hemos pasado algo haya tenido que ver, pero también hay que reconocer de que parte de esa disminución es por esa conciencia y esos planes que mejor o peor ya existen desde entonces. Aún así, vamos a tener que seguir invirtiendo. La Agencia Internacional de Energía estima que sobre los planes que están previstos de aquí el año 2030 hay que invertir el doble de lo que han previsto todos los gobiernos para llegar a los objetivos de ahorro energético. Esto va a dar lugar a que se necesite tener técnicos especializados en eficiencia energética, porque como hemos dicho antes, no hay que pensar en grandes soluciones de procesos industriales de grandes empresas, sino que hay muchas empresas pequeñas que van a tener casi el mismo problema, pero que lo tienen que aplicar todas. Entonces, el buscar formar gente que entiendan el problema, lo sepan analizar, tratar, resolver, gestionar es importante. Por eso yo creo que para nosotros, para los ingenieros industriales, para nuestros estudiantes, todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética en los próximos 15 años, en los próximos no, desde ya hasta los próximos 15 años y por no irnos mucho más allá, va a ser una salida importante, porque la verdad es que uno de los grandes problemas por los que no se está aplicando estos conceptos o estas ideas de la eficiencia energética es que todavía no hay gente suficientemente formada. Ya para finalizar, ¿qué labor se está haciendo en su departamento y en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED en la formación de estos técnicos que trabajarán en este sector de la eficiencia energética? ¿Qué estamos haciendo en la UNED y en concreto en la escuela para ayudar a esa formación de técnicos que puedan trabajar en eficiencia energética? Por un lado, tenemos la formación reglada. Es decir, estos temas se están tratando en todos los estudios que hay en la UNED, desde los grados en las distintas ramas de la ingeniería industrial
hasta los másteres, tanto el máster de Ingeniería Industrial como el máster de Investigación, y también en investigación, es decir, es formar e investigar, y ahí pues todos los departamentos de la escuela de alguna u otra forma tenemos programas y tesis en cursos que tratan sobre estos temas de eficiencia. De hecho, quizá, no sé si adelantarle la noticia que en la escuela ya hemos pedido que a nuestra oferta de grados en ingeniería se sume el grado en Ingeniería de la Energía, y tenemos la idea de que empiece en el curso 2017-2018 y estamos trabajando por ellos. Y luego también tenemos otro programa que es de formación permanente, que ya conocerán y que se puede ver en la web de la UNED, de la escuela y de los departamentos, en los que se habla de esto. Por ejemplo, en el caso de mi departamento, y tenemos de todos los cursos que tenemos en formación permanente, que es formación no reglada, es decir, que son formación, digamos, más específica, de más corta duración en distintos sectores que tienen que ver con la industria, pues en mi departamento tenemos una de las líneas, se llama eficiencia energética, y por ejemplo tenemos un máster en eficiencia energética en la edificación, un curso de especialista en auditorías energéticas de la edificación, otro curso de gestor energético, de mantenimiento eficiente en instalaciones y de certificación en instalaciones. Es decir, que con esos cursos, y los 3 primeros están integrados en un máster modular, es decir, que haciendo los módulos se puede terminar con el título propio de la UNED de máster. Se están viendo casi todos los pasos que hay o todos los trabajos que hay en el tema de la eficiencia energética. Es decir, empezamos pues desde el auditor, que es el que analiza y estudia los casos concretos para ver dónde están los agujeros energéticos, digamos, de esa industria o de ese edificio, y de cuál serían lo que habría que hacer para ahorrar o para mejorar la energética. El gestor, que es el responsable, digamos, del funcionamiento, el que se conoce todos los sistemas y los servicios energéticos que tiene esa instalación. El mantenedor, que es el que tiene que cuidar y estar en el día a día y ver que aquello funciona bien y estar en los distintos tipos de mantenimiento, es decir, el correctivo cuando algo falla o el preventivo para que las cosas no fallen. Y luego el de certificación, que es el ver o dar fe que esto se está haciendo. Es decir, tenemos una oferta bastante importante porque la verdad, como he dicho, y casi sería para terminar, creemos no, es decir, es una obligación de todos trabajar en el tema de la eficiencia energética, y creemos y estamos convencidos que tendremos más éxito cuanto mejor formado estén las personas que trabajan en ello. Y ahí, pues hombre, como universidad y como escuela de ingeniería industrial, pues creemos que es casi nuestra obligación el dar esta formación, esta oferta, y colaborar en lo que podamos en este tema de la eficiencia energética. Pues muchas gracias, profesor Carpio, por compartir con nosotros estas cuestiones tan de actualidad, y hasta una próxima ocasión.